Saludos, bienvenidos a esta que es la primera emisión de The Druid Session, las sesiones del Druida, que vamos a dedicar desde Ludiana y Binomial a explicarles las aplicaciones concretas de la inteligencia artificial. Y vamos a empezar en esta primera sesión por algo muy específico. Se ha hablado mucho de las fake news, de los bulos, de cómo cada vez más las empresas están sujetas a guerras de información en las que se utilizan mentiras para desestabilizar, o cómo la propaganda política utiliza noticias falsas para entrar en debates, en aquellos debates que son más interesantes y en los que plantean como una auténtica guerra de la información. Se dedican muchos recursos a detectar noticias falsas. Los medios de comunicación están cada vez más implicados en la detección de bulos y en el desmontaje de todo aquello que no es estrictamente hechos y que no se corresponde con la verdad. Pero nosotros en esta primera sesión de The Druid Session queremos ir un poquito más allá. Lo que queremos es analizar e investigar hasta qué punto podemos, gracias a las herramientas de inteligencia artificial, establecer la fiabilidad, la confiabilidad, el grado de confianza que podemos tener en fuentes de información. Ojo, no estamos hablando solamente de medios de comunicación, no estamos hablando solamente de agencias de noticias, de cómo controlar las fuentes de información en las redes sociales, sino que nuestra apuesta es más ambiciosa. Diariamente las empresas, los organismos, los despachos profesionales, los profesionales, recurrimos a fuentes de información diversas. Nosotros estamos hablando precisamente de establecer un grado de confianza con una numeración de aquellas fuentes que nos permitan asegurar mejor la información, saber que hay determinadas fuentes que merecen confianza por una serie de razones objetivas y otras de las que debemos desconfiar. A eso queremos aplicar la inteligencia artificial, no solamente a la detección de las fake news, sino ir más allá, ir exactamente a la fuente, al origen de la información, ya sea una información generalista para uso de medios de comunicación, ya sea una información empresarial que permite tomar decisiones, porque en definitiva lo que estamos buscando, lo que estamos ofreciendo, lo que estamos proponiendo a las empresas, a los directores, a los CEO de las empresas, a los presidentes de las compañías, es que sus decisiones estén correctamente tomadas, sean las más adecuadas, sean las más rápidas, sean las que se anticipan más a los escenarios, y para eso la fiabilidad de las fuentes de información es fundamental. El cómo la inteligencia artificial nos permite establecer ese ranking, ese código que califica una fuente de información, esa ya es una cuestión que nos va a explicar ahora nuestro druida Luis Martín. Nuestro querido Alfredo ha expuesto una serie de temas muy interesantes alrededor de la posible aplicación o de las distintas aplicaciones de la inteligencia artificial en el ámbito de la confiabilidad de las fuentes de información, y sobre todo alrededor de cómo gestionar esas fuentes de información de cara a una comunicación eficaz. En primer lugar, una de las cosas que a mí me gusta destacar siempre es qué es información. Desde el punto de vista de la teoría de Shannon, desde el punto de vista de carácter cuantitativo, la información es un acto de comunicación. Definimos información como la reducción de incertidumbre que experimenta una región del universo con respecto a otra región por medio de un mensaje, es decir, que la información es un acto de comunicación, fundamentalmente. Estamos ahora mismo en un momento donde tenemos información masiva, la capacidad de captar información masiva, y en este capítulo de las Druid Sessions, como en otros, vamos a hablar también de algo que es fundamental, que es la estrategia, y en este caso la estrategia de captación de la información. Uno de los grandes problemas que tenemos actualmente es que no tenemos estrategias a la hora de captar información, no sabemos a dónde queremos llegar, cuáles son los objetivos de nuestro proceso de captación de información, y eso nos obliga a tener mecanismos de captación masiva de información que complican mucho a la hora de determinar la confiabilidad, la pertinencia y la validez de dicha información.
La información tiene unos elementos clave para determinar si dicha información tiene un carácter confiable. Desde el punto de vista sistémico, una información tiene que ser útil, creíble, fiable, oportuna y exacta. Y hay que definir métodos cualitativos y cuantitativos para ponderar el nivel de confiabilidad en relación con los parámetros anteriormente citados para poder determinar pues el carácter de validez de dicha información. La inteligencia artificial puede ayudar en muchas cosas alrededor de todo el proceso de recogida de información, pero antes que nada hay que saber lo que quiere recoger. Por ejemplo, la información que quiere recoger es sobre hechos o representaciones. Es muy distinto. Los hechos son elementos objetivos y las representaciones, que es probablemente una de las cosas más importantes, son lo que opinamos o lo que nosotros creemos alrededor de otras personas, lo que otras personas creen alrededor de nosotros mismos y viceversa. Y en el caso de las representaciones, tanto la verdad como lo que crees, es tan importante saberla porque en cualquier caso induce hechos, acciones y toma de decisiones. Muchas veces los problemas de comunicación es por falta de percepción de la realidad. Y los hechos nos pueden deducir, nos se pueden hacer deducir cuáles son las representaciones mentales en individuos, en organizaciones, en colectivos, etcétera, etcétera. Como decía, la información ahora mismo está sometida a un proceso de tanto intencionado como no intencionado de contaminación, lo que denominamos técnicamente como inferencia parásita o inferencia intencionada. Determinamos lo que es inferencia parásita, aquellos elementos o sesgos de carácter ideológico, político o de cualquier otro tipo, cultural, que se introducen en un hecho o en un conjunto de hechos informativos para, digamos, distorsionar la realidad. No es intencionada porque lo que se trata de dar sentido desde el punto de vista del emisor de la comunicación, aquellos elementos que ha constatado objetivamente y que quiere darle un sentido desde el punto de vista de sus creencias, etcétera, etcétera. Y llamamos inferencia intencionada a aquellos hechos o aquellas actividades que tratan de poner información manipulada con un objetivo, con un programa de actuación, con unos elementos que nos permiten determinar cuáles son los objetivos de ese emisor de cara a la audiencia o qué elementos quiere introducir en forma descripciones, exageraciones, desprestigio, refutaciones, distintos elementos que hay alrededor de la información o de los hechos de la información. A estos tipos de inferencia intencional le llamamos, en inglés se llama deception o decepción, ¿no? La decepción es lo que englobaría todo esto que llamamos de fake news, etcétera, etcétera. La inteligencia artificial, ¿para qué nos sirve? Nosotros estamos trabajando en mecanismos de ponderación automática de la confiabilidad de fuentes, mediante métodos, por ejemplo, de triangulación de nivel 1, nivel 2 y nivel 3. ¿Qué es triangulación? Cuando puedes, de alguna forma, comparar mediante métodos cuantitativos la información o la veracidad de la información en tres fuentes distintas. Cuando llamamos de triangulación nivel 1 o unidimensional, es cuando comparas tres fuentes de la misma procedencia y con el mismo método. Triangulación de nivel 2, cuando son tres fuentes de distintas procedencias con el mismo método de recogida de información. Y triangulación de nivel 3, cuando estás recogiendo tres fuentes con distintos métodos de captación de información. Al hilo de esto, decir que hay 4 métodos esenciales de recogida de la información, que son la observación, el estudio de documentos, la interview y el cuestionario, que combinados de distinta forma puede generar formas sofisticadas de desarrollar estrategias de captación de información. Y decía antes que es importante la estrategia porque es esencial que pasemos en las organizaciones que manipulan o captan información, que son todas, de una estrategia de captación masiva de información a una estrategia de captación selectiva de información. Y para eso es muy importante determinar los objetivos que tienes con esa información para poder determinar
la estrategia adecuada en cuanto a métodos de recogida, a cuanto a elaboración de instrumentos de medida de la confiabilidad de la información, métodos específicos para evaluar la credibilidad de esa información, y todos esos elementos que están alrededor de los cinco atributos, 5 variables que he definido anteriormente: utilidad, credibilidad, fiabilidad, oportunidad y exactitud. En este sentido, la inteligencia artificial nos puede ayudar de múltiples maneras. Hay distintas técnicas, distintos modelos, sistemas que nos permiten de alguna forma automatizar el proceso tanto de captación, evaluación y ponderación de la confiabilidad, pertinencia y validez de la fuente. Hablamos de distintas técnicas, como puede ser, en este caso, los modelos de procesamiento y entendimiento del lenguaje natural, que son esenciales para después poder extraer de los distintos grupos de información, de los distintos elementos o ítems informativos, aquellos elementos que son relevantes para el hecho de la interpretación de la información y para el proceso posterior de comunicación o de generación de comunicaciones. El procesamiento del lenguaje natural es uno de los elementos más importantes en la captación, recogida y evaluación de la información. Otro de las técnicas que son muy relevantes es lo que llamamos ingeniería o representación del conocimiento. Para poder captar información y agruparla de forma adecuada, generar taxonomías, ontologías de contexto, nos permite clasificar la información de forma automática para después procesarla de forma más adecuada. Y asimismo nos permite también hacer un preanálisis de esa información para después, con técnicas específicas de análisis y de síntesis, poder etiquetar la confiabilidad de dichas fuentes. También la inteligencia artificial nos ayuda a desarrollar estrategias de respuesta a la decepción, esa llamamos inferencia intencionada, y contrarrestarla en tiempo útil de planificación, reflexión y acción con la elaboración de mensajes que puedan refutar aquellas mentiras intencionadas o que puedan detectar esas inferencias intencionadas dentro del universo informativo o dentro del espacio informativo que estás captando. Desde el punto de vista también de la utilidad de la inteligencia artificial, es muy importante determinar cuáles son el modelo sistémico sobre el cual vas a desarrollar los distintos enfoques para crear modelos y sistemas que puedan servir a las organizaciones para tener esquemas tanto metodológicos como de soluciones, en este caso con tecnologías de la información, que permitan desarrollar estrategias complejas de captación, recogida y evaluación de información y métodos y técnicas para el análisis y ponderación de la misma. En Ludiana Binomial estamos enfocando una serie de servicios muy útiles para las empresas que nos permiten, por un lado, enseñar metodologías para la elaboración de estrategias de captación y recogida de la información, donde en ese marco metodológico somos capaces de determinar, de ayudar a las organizaciones a entender los objetivos de captación de información. En función de eso, determinar cuáles son el espacio informativo en donde debe recoger la información, determinar los elementos de actividad que son relevantes para deducir los fenómenos que son observables y que después van a ser los elementos clave para las distintas técnicas de captación de la información, tanto, como decía antes, la observación, el estudio de documentos, la interview o la elaboración de cuestionarios. Y en función de esos métodos de recogida, poder elaborar los instrumentos de medida que nos permitan determinar el nivel de confiabilidad de dichas fuentes de información y el grado de pertinencia y validez para los objetivos que teníamos previamente establecidos. Y por otro lado, estamos trabajando en una serie de soluciones tecnológicas que permiten
a partir de ese modelo metodológico que las organizaciones deben de aprender, el poder automatizar esos procesos y dotar a agencias de comunicación o a cualquier empresa, cualquier entidad que maneja mucha información o que basa su modelo de negocio en la información o su toma de decisiones en la información, el tener herramientas que automaticen y que les permiten de una forma sencilla cualificar y cuantificar los elementos que habíamos hablado antes: pertinencia, confianza y validez.